Que el Señor los bendiga, amados hermanos y hermanas. Estamos ya en nuestro tiempo de lectura bíblica. El día de hoy, el capítulo 31 del libro de Éxodo, como todos los lunes y los martes, pues continuamos viendo el tema del tabernáculo. El Señor se había comunicado con Moisés y pues el Señor había dado instrucciones a Moisés respecto a todo lo que él tenía que construir, todo lo que él tenía que hacer, cómo tenía que ser el tabernáculo. Pues en el capítulo 31 vamos a ver algunos detalles muy importantes para el pueblo. Dice así, Éxodo capítulo 31, verso 1. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y los utensilios del candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Bueno, aquí nos está enseñando algo bastante interesante. Primero estamos viendo que Dios había dado habilidades, talentos y dones a determinadas personas para que ellos construyan los utensilios, los mobiliarios del tabernáculo, el mismo tabernáculo. Dice que Él puso sabiduría en varias personas para que ellos también confeccionen las ropas sacerdotales. Y aquí, hermanos, es donde estamos viendo que Dios es el que da la habilidad y el talento a las personas. Todas las personas en el planeta Tierra tienen una habilidad especial. Usted puede hacer algo muchísimo mejor que yo, por ejemplo. No sé cuál es el área de usted, no sé si le gusta la construcción, el diseño, la costura también, o la cocina, o cualquier tipo de actividad que a usted pues no solamente lo apasione, sino que tenga una habilidad especial para hacerlo, ¿verdad? Todos tenemos algún talento, algún don especial. Y hermanos, aquí la palabra nos está enseñando que Dios ha puesto las habilidades en las personas, pero es para servir al Señor. No es para servirnos a nosotros mismos. Cuando estábamos en el mundo, sí, vivíamos para nosotros mismos. Usábamos nuestros talentos y habilidades para nuestros propios deseos. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que nuestra vida le pertenece solamente a Él, todas nuestras habilidades, todos nuestros talentos tienen que ser enfocados en el Señor. Todo para lo que el Señor quiere, para lo que el Señor desea. Todo para su gloria, ¿sí? Y cuando decimos, hermanos, voy a hacer todo para su gloria, no se trata simplemente de tener el eslogan, ¿no? Todo para su gloria, no. Realmente tenemos que hacer todo para Él, lo que Él quiere que hagamos. No lo que nazca de nuestro corazón humano, de hombre terrenal, no. Lo que nazca en el corazón de Dios.
Todos aquellos que verdaderamente anhelan hacer la voluntad de Dios, el Señor les va a revelar qué es lo que tienen que hacer con esas habilidades. Sí. Recordemos que allá en la iglesia primitiva, ¿sí? Podemos ver esto, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, que los apóstoles designaron a 7 varones. 7 varones que tengan la capacidad de administrar y contabilizar también para manejar correctamente los recursos. Uno de ellos, por ejemplo, era Esteban. Muchos recordarán a Esteban. Y eran personas que tenían la habilidad y el talento, por ejemplo, de la administración, de la contabilidad, y ellos podían administrar correctamente, ¿verdad? Pero no todos tienen la habilidad de administrar recursos. Otros tendrán el don, el talento, tal vez de música, tal vez que pueda cantar para alabar al Señor y llevar al pueblo a la adoración. Alguno de pronto le gusta escribir y fluye en la redacción y puede escribir versos muy bien confeccionados, elocuentes, entendibles, y todo esto pues para la gloria de Dios, para transmitir la palabra de Dios, ¿sí? Otros, bueno, cada quien tendrá, si alguno de pronto tiene la habilidad de hacer, no sé, carpintería, pues haga todo para sus hermanos, para servir a sus hermanos, para servir al cuerpo de Cristo. Y así podemos seguir enumerando todas las habilidades que una persona puede tener. Todo tiene que estar enfocado en el tabernáculo. Sí, en el tabernáculo verdadero, en el tabernáculo celestial. Me refiero al cuerpo de Cristo. Que todas nuestras habilidades, talentos y dones estén enfocados en el cuerpo de Cristo, en Cristo mismo, para que realmente sea útil para su gloria. Como le digo, y repito una vez más, no simplemente usar el eslogan, yo hago para la gloria de Dios, pero estoy haciendo las cosas para mí, estoy satisfaciendo mis deseos. No se trata de eso, sino que realmente todo sea útil, lo que hagamos sea útil para lo que es de Dios, para el propósito de Dios. Muy bien, entonces dice, continuamos, hay otro aspecto muy importante que nos menciona el capítulo 31 de Éxodo. Ahí en el verso 12, y los que pueden ver el título dice, el día de reposo como señal. Ahí está en la versión Reina Valera, trae ese título, el día de reposo como señal. Vamos a ver en qué consiste el día de reposo. Dice el verso 12, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Bien, esta instrucción es muy importante, que podamos leerlo de una forma muy imparcial, ¿sí? Me refiero a que si esto dice la Escritura, pues tiene que ser contado como palabra de Dios, como que esa es la voz de Dios. Y dice en el día de reposo, tú no debes hacer tus trabajos, no debes hacer tus obras. El día de reposo tiene que ser un día consagrado a Jehová.
dedicado exclusivamente a Dios. Hermanos, en el día de reposo nosotros no debemos hacer nuestra propia voluntad. Y es lo que, bueno, ya habíamos compartido algunos capítulos antes y lo vamos a repasar. El profeta Isaías nos lo pone bastante claro. En Isaías capítulo 58, verso 13 en adelante. Vamos a ver cómo se guarda el día de reposo. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando aún tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, en el día de reposo no debemos hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. En el día de reposo no debemos andar en nuestros propios caminos, sino en los caminos de Dios. No debemos ni siquiera hablar nuestras propias palabras, sino las palabras de Dios, porque es un día santo. ¿Sabe qué significa santo? ¿Verdad? Ya lo habíamos dicho varias veces y lo vamos a seguir diciendo si es necesario. Un día santo es un día apartado exclusivamente para Dios. Ese día se dedica completamente a Dios. Ese día tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ahora yo quiero leerle algo que nos dice el Señor Jesús. Nos vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 23. Nos dice así: el Señor Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hermanos, el verdadero camino de cristiano es dedicarle a Dios cada día. Cada día. Sí. Lamentablemente, hermanos, en este tiempo se ve un cristianismo un poco diferente. Algunos dedican un día a la semana a Dios y ni siquiera le dedican un día, le dedican solo la mañana. Y ni siquiera solo la mañana, solamente 3 horas en esa mañana. Me refiero a los que dedican el domingo en la mañana al Señor y el domingo en la tarde están viendo películas del mundo, están haciendo otras cosas. Hermanos, el verdadero cristiano le dedica el día santo al Señor completamente a Él para hacer la voluntad de Dios. Y no solamente un día, sino, como dice el Señor Jesús, cada día. Porque dice el mandamiento: 6 días podrás hacer tus trabajos, ¿sí? Podrás hacer tus obras, y el 7º día debes negarte a ti mismo. Ahora el Señor nos enseña, el Señor Jesús nos dice: niégate a ti mismo cada día. Porque recordemos, hermanos, que el Señor Jesús nos pone el estándar más alto, es decir, la línea de obediencia. De hecho, el Señor Jesús nos dice: si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Sí, porque, por ejemplo, en la ley de Moisés decía, si tú matas a tu prójimo, pues eres culpable de homicidio. Pero el Señor Jesús nos dice: basta que te enojes con tu hermano y lo insultes, ya eres culpable de homicidio. En la ley de Moisés dice, si tú cometes adulterio, pues eres culpable de ese pecado. Pero el Señor Jesús dice: si alguno mira a una mujer, simplemente mira a una mujer para codiciarla, ya es culpable de pecado de adulterio. Entonces, hermanos,
el Señor siempre nos sube el nivel de obediencia que tenemos que tener. Antes se entregaba al Señor un día a la semana, pero el Señor Jesús nos enseña que tenemos que entregarle todos los días al Señor. En otras palabras, quiero decirle esto: debemos guardar el día de reposo todos los días. No haga sus propias obras. No ande en sus propios trabajos. Todo lo que usted haga que sea la voluntad de Dios, que sea lo que Dios le manda. Todo lo que sus manos ejecuten sean cosas que sirvan para el reino de Dios. No para cosas del mundo, no para sus propios deseos, no para sus sueños terrenales, no. Porque el día de reposo era una figura, algo así como el sacerdocio. Recordemos que de las 12 tribus de Israel había una tribu, la tribu de Leví, los cuales eran sacerdotes. Pero el Señor dice que para este tiempo Él quiere un pueblo, un reino lleno de sacerdotes. Quiere que todos seamos sacerdotes. Y sacerdotes en el Espíritu de Dios, por supuesto. No es que tenemos que construir un templo físico y un altar de bronce para sacrificar animalitos, no. Porque ahora tenemos el Cordero de Dios, que es el Señor Jesús, a través del cual celebramos la Pascua, ¿sí? Comemos del Cordero, comemos de Cristo para ser cada día más como Él, ¿verdad? Estamos comiendo la Pascua y tenemos que ejercer el sacerdocio. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser todos sacerdotes y tenemos que hacer de todos los días el día de reposo. Sí. Entonces, hermanos, es importante que nosotros analicemos: ¿qué hago durante toda la semana? ¿Estoy trabajando para el mundo? ¿Estoy trabajando para mis deseos? ¿Qué es lo que me apasiona todos los días? ¿En qué me estoy estresando? ¿Tiene algún propósito celestial lo que estoy haciendo? ¿Tiene algún beneficio para el reino de Dios? ¿Realmente estoy guardando el día de reposo todos los días? ¿Haciendo los trabajos de Dios y no nuestros propios deseos? Hermanos, ¿tenemos que guardar el día de reposo o tenemos que guardar el día de reposo? Es una señal entre el pueblo de Dios y Dios. ¿Somos parte del pueblo de Dios? Sí, es muy importante guardar el día de reposo. Sí, y por cierto, hay algún grupo, alguna denominación, ¿verdad?, que guarda los sábados, ¿sí? Los sábados no hacen sus propias obras, no hablan sus propias palabras. Es algo interesante que lo practiquen al menos un día a la semana, pero ahora que eso que están haciendo un día a la semana, lo repliquen todos los días. Que lo hagan todos los días. Esa era la vida de Cristo. El Señor Jesús vivía todos los días, no para hacer su voluntad, su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. El Señor Jesús no vino a hablar sus propias palabras, sino las palabras que le dio el Padre. Y así tenemos que ser nosotros. Entonces, importantísimo, guarda el día de reposo. Y dice el verso 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Pacto perpetuo. Sin fin, quiere decir esto. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Sí, Dios también hizo sus obras 6 días y reposó el 7º día para enseñarnos a nosotros que el día de reposo, cuando nosotros entramos en el reposo de Cristo, es cuando dejamos de hacer nuestras obras. Bien, y el verso 18 es el último versículo de este capítulo. Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí,
2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Bueno, ahí tenemos un título, dice El becerro de oro, y es porque vamos a ver el día de mañana, en el siguiente capítulo, qué sucedió con ese becerro de oro. ¿Cuál es la historia del pueblo de Israel con ese becerro de oro? Ya lo vamos a estar viendo. Pero hasta aquí, hermanos, el capítulo 31 del libro de Éxodo. Y como siempre le digo, pues espero que haya sido entendible, que haya sido de edificación, y pues nos encontramos en el próximo capítulo con el siguiente, con el siguiente capítulo donde vamos a ver esto del becerro de oro. Que el Señor los bendiga.